¿Sabías que puedes estar perdiendo mucho dinero al utilizar tu tarjeta de débito y no utilizar más bien tu tarjeta de crédito? Todo esto y mucho más te lo explicaré aquí. Te daré las razones por las cuales utilizar la tarjeta de crédito puede ser la mejor estrategia para tu bolsillo. Recuerda que yo soy Brian Rojas, su entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Vamos. En Colombia tenemos una particularidad al momento de usar el dinero, y es que la mayoría de los pagos y las compras lo hacemos con efectivo. Y te preguntarás, ¿eso será bueno? ¿Eso será malo? Pues realmente creo que estamos desaprovechando muchas oportunidades que pueden llegar a servirnos. De acuerdo a un informe del Banco de la República, los pagos en Colombia se realizan en su mayoría en efectivo, alrededor del 78%. Y con tarjeta crédito solamente un 1% aproximadamente. Realmente esto no trae una buena inclusión financiera. Las personas en general en Colombia están acostumbradas a usar el efectivo. Por eso aquí te explicaré por qué te recomiendo que no uses la tarjeta de débito, que no uses el efectivo para hacer tus compras y pagos, sino que más bien empieces a utilizar la tarjeta de crédito porque te va a traer muchos beneficios. La primera razón por la que deberías utilizar tarjeta de crédito en vez de efectivo y tarjeta débito es porque al final estás utilizando el dinero del banco y no tu propio dinero. Imagínate si tú te organizas financieramente y necesitas hacer algún tipo de compra, puedes utilizar la tarjeta de crédito y usas el dinero del banco. Y tu propio dinero lo puedes utilizar en otras cosas. Por ejemplo, podrías invertir en un CDT a 30 días mientras te llega el corte de tu tarjeta de crédito. Y de esa forma ganas dinero y usas el dinero del otro. La segunda razón, y una de las más importantes, es el tema de seguridad. Hoy en día nos llega un montón de temas para invertir, para hacer acceso a links que son al final estafas, robos, donde te roban tu información de tu cuenta de ahorros. Al igual que incluso utilizando tu tarjeta física, vas a un sitio y te clonan la tarjeta y al final te sacan todo el dinero. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues no uses tu tarjeta de débito, utiliza tu tarjeta de crédito, porque recuerda que al final estás utilizando el dinero de un tercero. Tengo el caso de una persona, un familiar muy cercano, que le han robado ya varias veces el dinero de su cuenta de ahorros. ¿Y esto qué ha implicado? Pues el banco al final no le importa un carajo, literalmente, ¿sí? Simplemente dice, eso es culpa tuya porque yo no sé, tú ¿a quién le prestas tu tarjeta de débito? Sí, es literalmente la respuesta que he dado muchas veces. Pero ¿qué pasaría si no fuera el dinero tuyo? Si no fuera el dinero del banco. Cuando ocurren estos robos o estas estafas con las tarjetas de crédito, las entidades financieras generalmente se ponen las pilas, ¿sí? Porque dicen, uy, es que el dinero que están robando es el mío, yo banco, y no el del cliente. Y adicionalmente muchas de estas tarjetas tienen seguros justamente por este tipo de fraudes. Entonces al final al banco dice, yo te devuelvo el dinero, puede tomar tiempo, entre 45 días, 3 meses más o menos, pero al final, si tuviste que pagar esa deuda por el robo que tuviste, te van a devolver ese dinero, algo que no pasaría si usas la tarjeta débito. La tercera razón por la que deberías usar más la tarjeta crédito y no la débito es porque te puedes apalancar. Brian, no conozco este concepto. Es sencillo, puedes utilizar el dinero del banco, ¿sí? Para incluso hacer negocios. ¿Cómo así? Algunas plataformas de las que he hablado aquí en este canal, te voy a dejar aquí el listado de reproducción sobre las opciones de inversión. En muchas de ellas tú puedes incluso invertir con tarjetas de crédito. Brian, ¿esto será bueno? Al final, si terminas pagando tus compras, en este caso inversiones, a una cuota, en estos casos te estás apalancando hasta 45 días, es decir, estás utilizando el dinero de ese banco para poder hacer tus inversiones. De pronto necesitas comprar algún tipo de producto o insumo para tu empresa. Entonces no utilizas tu propio dinero, sino que utilizas el dinero del banco. Recibes tus ganancias, pagas al banco y recibes tu ganancia. Esto es el apalancamiento. La cuarta razón por la que debes usar más la crédito y no la débito es porque al final las tarjetas crédito te permiten generar vida crediticia. Te permiten mejorar tu puntaje crediticio o score. ¿Cómo funciona esto? Es sencillo. Si tú incluso tienes solamente una tarjeta de crédito, puedes ir mejorando tu puntaje crediticio y esto te va a traer beneficios. Como si necesitas después sacar un crédito hipotecario y tienes buen puntaje crediticio, esto te puede reducir
tu tasa de interés, algo que no pasaría nunca con la tarjeta de débito, porque al final las tarjetas de débito no generan vida crediticia. Tú puedes tener 5, 10, 15, 20 tarjetas de débito, no importa. Al final simplemente llevan un registro, pero no genera vida crediticia. Mientras que tú con solamente una tarjeta de crédito bien utilizada, te va a ayudar muchísimo a mejorar tu puntaje. Recuerda que si te gusta este contenido, te invito a que le des primero un gran like a este video, porque esto permitirá que lleguemos a más personas que desean aprender mucho más y que deben aprender sobre educación financiera y finanzas personales. También suscríbete y compártele este video y este canal con tus amigos y familiares para que podamos llenar mucho más esta comunidad de personas interesadas. La quinta razón es una de las que más me gusta a mí. Y es, yo uso principalmente la tarjeta de crédito por beneficios, porque me trae muchos beneficios, algo que no me trae la tarjeta de débito. ¿Beneficios como cuáles? Seguros de viaje, seguros de maletas, seguros de compras extendidas, entre muchos más. Por ejemplo, recuerda que yo hice un video hablando de mi experiencia en Europa y les comenté de problemas que tuve de salud allá y que con mi tarjeta de crédito pude cubrir los gastos a través del seguro de viajes que obtuve con mi tarjeta de crédito, algo que tú no obtendrías nunca con una tarjeta de débito. Recuerda también que hice un video hablando sobre los beneficios de cómo sacar dinero con tu tarjeta de crédito y les mencionaba en ese video que, por ejemplo, con puntos y millas, yo el año pasado sumé más de 5 millones de pesos en beneficios, algo que con la tarjeta de débito no recibiría ni un centavo. La sexta razón es muy sencilla y es que muchas tarjetas de débito a hoy todavía no te permiten hacer compras en línea. Esto depende mucho de la tecnología de la entidad financiera que emita la tarjeta. Pero si tú necesitas, por ejemplo, hacer una compra en Amazon, en Mercado Libre o simplemente en cualquier tipo de página que tú hagas compras, algunas tarjetas de débito no tienen chip de seguridad ni tienen los 3 números de seguridad. En esos casos no vas a poder utilizar esa tarjeta de débito. Entonces, al final, la tarjeta de crédito es mucho más útil si vas a hacer compras digitales. La última razón consiste en que las tarjetas de crédito al final te permiten a ti manejarte mejor en cuanto al presupuesto. Muchas veces se nos dice que las tarjetas de crédito son un arma de doble filo y así lo es. Te voy a contar el caso de una persona que tomó una asesoría conmigo porque la persona recibe un salario de 2 salarios mínimos y realmente los bancos la bombardearon con tarjetas de crédito. Y realmente la persona al final terminó con 4 tarjetas de crédito con cupos de más de 20 millones de pesos. Por obviamente malas decisiones financieras utilizó todos esos cupos y entró en quiebra. Al final la persona terminó con una deuda de más de 80 millones de pesos pagando cuotas de más de 36 meses con los intereses de mora más altos y obviamente con un estrés financiero terrible. La señora realmente cuando me contó su historia empezó a llorar porque efectivamente utilizó muy mal su tarjeta de crédito. Pero al final esto es una posibilidad de utilizarla bien. Si te organizas bien las tarjetas de crédito tienes posibilidad de ver cuáles son las compras, cuáles son las tasas de interés, en qué te estás gastando ese dinero. Entonces te va a permitir a ti hacer una planeación. Con las tarjetas de crédito te organizas mucho más porque efectivamente sabes que te pueden cobrar un interés, que te pueden cobrar una cuota de manejo. Entonces realmente esa educación, si la haces muy bien, si tienes buena educación, vas a poder sacar muchos más beneficios que los de la tarjeta de débito. Finalmente tenemos que tener muy presente algunas estrategias para que esto funcione. ¿Listo? Lo primero es, recuerda que debes tener tarjetas de crédito que no te cobren cuota de manejo. También hacer las compras a una cuota. De esta forma utilizas el dinero del banco como te lo expliqué anteriormente. Y también tienes la posibilidad de siempre utilizar el dinero del banco. Por ejemplo, así tú tengas el dinero en tu cuenta de ahorros, utiliza el dinero del banco. Por ejemplo, necesitas comprar algún producto para tu casa. Tienes el dinero, tienes los 300, 400, 500, el monto que sea. Paga con la tarjeta de crédito. Dejas pasar 3 días y al tercer día pagas, ¿sí? Porque tú dices de pronto, no, Brian, es que a mí me da miedo que me pase algo, que me roben el dinero, es que a mí se me olvida, entonces te recomiendo eso. Y recibes los puntos, las millas, los descuentos, el cashback, todo lo que tenga tu tarjeta de crédito y al final utilizas el dinero del banco y recibes unos beneficios. Y el último consejo es conoce muy bien la fecha de corte y la fecha de pago máxima de tu tarjeta de crédito. Así no te va a pasar efectivamente nunca que te pases de la fecha, que te reporte negativamente, que de pronto te cobren intereses de mora o que empieces a tener esas llamadas un poco cansonas de las entidades financieras
financieras donde te empiezan a llamar a las 6 de la mañana, a las 11 de la noche, empezando a llamarte a cobrarte. Entonces evítate eso y conoce muy bien todas las fechas. Te voy a hacer una invitación acá y es que nos pongas en los comentarios de pronto de qué tarjeta quisieras que habláramos, de alguna tarjeta especial de algún banco, de alguna entidad financiera o de algún video que quieras que también incluyamos en nuestra lista de videos. Recuerda que si te gustó este video no se te olvide suscribirte y que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.